Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy estoy aquí para contarte la segunda etapa de nuestro viaje a Galicia, que fue el día 2, donde decidimos conocer la provincia de Lugo. Así que si te interesa, no te vayas. Si no me conoces, soy Topolina, soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te comparto cosas del día a día de mi vida en este país, cosas que sobre todo nos interesan a las mujeres. Compras, ropa, orden, viajes y hablar bastante. Bueno, y hoy toca hablar de viajes. Si ya me conoces, puede que hayas visto el vídeo que te hice sobre el primer día de nuestro viaje desde Lisboa a Galicia, donde nos quedamos muy cerca de Porriño y bueno, y las cosas que visitamos en esa zona. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. Bueno, el segundo día, como te venía diciendo, el objetivo era conocer la provincia de Lugo. Tú te imaginarás, Lugo, que me fui a conocer Lugo capital. No. Cuando yo tengo en mi proyecto un día para visitar algo, en este caso la provincia de Lugo. La provincia de Lugo es enorme. ¿Cómo la puedes conocer en un día? Es imposible. Pero dentro de mis objetivos está conocer todas las provincias de España, así que yo me contento con al menos poder visitar uno, dos, tres lugarcitos por cada provincia. ¿Y cómo elijo? Yo personalmente, mi método, me voy al buscador de Google y escribo provincia de, en este caso Lugo, ¿qué ver? Y abro imágenes. Y ahí veo. Y a mí lo que me llamó la atención, lo que me enamoró fue Samos, el monasterio de Samos. Bueno, salimos de Ocarvaliño siguiendo también las indicaciones de Google que te lleva a Orense y de Orense coges la N120 que sube hacia Monforte de Lemos. La verdad es que está súper cerca, son solamente 70 kilómetros, pero lleva bastante tiempo porque esta N120 en la primera parte es bastante estrecha. Además que desde que llegas a Orense y conectas con la N120, pues no sé, las rotondas, los semáforos, el tráfico, bueno, me llevó un poquito de tiempo. Pero como te decía, la N120, la primera parte va bordeando el río Miño y el camino es, bueno, relativamente estrecho, no es un camino para estar pasando y había un poco de tráfico y la verdad es que se hizo un poco lento. Así que bueno, una vez que pasamos esa parte, ya sí, llegamos a Monforte de Lemos. Cuando llegamos a Monforte, pues ya no era demasiado temprano. Yo no sé qué vueltas dimos, pero la verdad es que se nos pasó la mañana. Y bueno, entramos ahí medio desorientados, pero vimos un parque y justo enfrente del parque había un supermercado. Así que aprovechamos, nos compramos alguna pequeña cosita e hicimos nuestro picnic en el parque, esos parques que tienen mesas. Pero para nosotros fue una parada, digamos, para descansar un poco, ver algo, porque cuando viajamos, la que conduzco soy siempre yo, mi marido no conduce. Y entonces a mí me encanta conducir, pero también me da un poquito de estrés. Así que yo siempre aprovecho donde hay un lugar donde parar, bueno, descontraerme y descansar. Así que nada, tomamos algo por ahí y después seguimos camino hacia Samos. Pero la verdad es que en Monforte de Lemos hay un montón de cosas para ver. Si te das una vuelta por ahí, te digo, hay cuatro cosas importantes para ver. El Colegio de Nuestra Señora de Antigua. Colegio de Nuestra Señora de Antigua. Más fácil es el Escorial Gallego. Fue mandado construir por el que fuera confesor o uno de los que fuera confesor de Felipe II. Así que es de la misma época, pues la misma idea. Y tiene dos curiosidades, aunque nosotros no lo visitamos, pero me resultó curioso. En la iglesia del colegio hay un Cristo de mármol que, según se dice, Felipe II dijo, este Cristo no.
Yo no sé si es porque lo querían primero poner en el Escorial o simplemente cuando él, no sé si habrá visitado este colegio, pero lo vio y dijo, este Cristo no. ¿Por qué? Porque es demasiado musculoso. Así que te queda el dato si pasas por Monforte y lo quieres ver. Y bueno, y en este colegio otra curiosidad es que hay dos cuadros del Greco, lo cual te muestra que en su momento pues habrá sido un sitio, digamos, de bastante importancia. Bueno, otra cosa que hay para ver, ya más fácil, porque es solamente callejear, el casco antiguo. En el casco antiguo está la judería, que forma parte de la red de juderías de España. Aunque yo he leído que sí era la judería, es decir, donde vivía la comunidad judía, pero que en Monforte, no sé si en todo Galicia, pero al menos en Monforte, que los judíos no vivían confinados en su barrio, sino que vivían mezclados con el resto de la comunidad. Pero de todas formas, en Monforte está la judería, que es el barrio medieval en el que vivían los judíos. Bueno, ¿qué más hay para ver en Monforte? En Monforte había un castillo, el castillo de San Vicente. No queda nada, era un castillo que se construyó en el siglo XIII. Está totalmente, bueno, destruido, ¿no? Ya no existe más, pero sí ha quedado la torre del homenaje, que tiene 4 pisos, se puede subir. Creo que desde el tercer piso hay una ventana que tiene una vista espectacular y adentro está musealizado. Así que creo que si andas por ahí y te interesa, pues es una cosa interesante que se puede ver. Y por último también está el Parador, que está, bueno, si no eres de España, Parador son los hoteles, son del Estado, supongo que serán de gestión privada, no estoy muy segura, pero que están dentro de edificios antiguos, palacios, monasterios y cosas así. Bueno, este parador se llama de San Vicente del Pino y bueno, era un monasterio benedictino, creo que del siglo XIII, así que también un lugar precioso. De Monforte a Samos hay 40 kilómetros, pero yendo hasta Sarria, o sea, en vez de ir así, nosotros fuimos así. Así que hicimos un poco más de kilómetros, tal vez 50, 60, no sé muy bien. Bueno, Samos no me defraudó. Samos es un pueblito encantador, esos pueblitos perdidos que en este caso pienso yo que lo único que les da vida precisamente es el monasterio. Este monasterio que se llama, bueno, monasterio, pues otra vez me tengo que ir a la chuleta. Ah, no, no, no necesito chuleta. San Julián de Samos, San Julián de Samos. El origen es del siglo VI. Imagínate lo antiguo que es esto. A mí estas cosas me ponen los pelos de punta. Me parece, no sé, místico, mágico. Imaginar que unos monjes se instalaron ahí, en un lugar perdido, y bueno, hicieron su comunidad en el siglo VI. Pero solamente a partir de mediados del siglo X empezó a ser monasterio benedictino y según lo que he leído es el monasterio habitado más antiguo de España. Bueno, nosotros ahí dejamos el coche y nos fuimos a una terraza a tomarnos el café, porque después del picnic no habíamos tomado café. Es lo que siempre te digo, yo en vez de perder una hora en un restaurante y encima gastar dinero, no, y encima estar encerrada. A mí me gusta sentarme en un parque, en un lugar de naturaleza, tomarme mi picnic. Después sí, me encanta irme a la terraza, sentarme ahí un momento y tomarme el café o tomarme pues una bebida. Y después empezamos a caminar por la calle principal del pueblo. A la entrada hay un monumento, una estatua, no es un monumento, es una estatua al peregrino. Y bueno, si sigues avanzando por esta calle principal, llegas al monasterio que está al final de la calle. Pero en el camino vimos una cosa que a mí me encantó. Yo no esperaba ver nada parecido. Había un albergue de peregrinos, pero que tenía la puerta abierta, así que pudimos verlo.
Yo nunca había visto un albergue de peregrinos. Bueno, no sé, lo habría visto tal vez en vídeos o en fotos, pero lo que yo había visto eran como albergues, digamos, más modernos. Esto no, esto era una sala grande y única en donde tenías las bicicletas apartadas y un montón de camas así en fila, una encima de la otra, donde, bueno, se quedan los peregrinos. ¿Por qué? Porque Samos está dentro de lo que es el Camino de Santiago. Según lo que yo leí, es más o menos el cruce entre lo que sería el camino primitivo de Santiago, que salía de Oviedo, y el camino francés, que viene desde Roncesvalles, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, y va cruzando, bueno, Burgos, por ahí todo, y pasa un poquito más abajo de Lugo, un poquito más al sur. Así que, bueno, es exactamente donde está Samos. No es parada obligatoria. Bueno, hay muchas paradas. Habrá quien se quede aquí. Bueno, me pareció, como te digo, todo místico y mágico. Yo no me puedo imaginar hacer el Camino de Santiago. Es algo que a mí me encantaría, pero no consigo imaginarme a mí misma haciéndolo. Pienso tantas horas de camino, de cansancio y después dormir así en una sala común con un montón de gente que no conoces a nadie, pero bueno, en esa situación te da igual, no importa, porque está todo el mundo en lo mismo, son todos peregrinos. Pero yo, basta que alguien ronque, por más bajito que sea, yo ya no puedo dormir. Así que yo no me imagino haciendo eso, pero me encantó verlo. Me encantó porque me parece una cosa única esto del Camino de Santiago. Y bueno, y avanzando un poquito más, sí, ahí está el monasterio que está rodeado por el río Sarria, o por lo menos por uno de los muros pasa el río Sarria, donde hay un puentecito decorado con las conchas de Santiago. Así que bueno, un lugar totalmente jacobeo. Y bueno, y ahí está el monasterio que es absolutamente precioso. Este monasterio también, bueno, se puede visitar. Nosotros una vez más no lo visitamos, pero sí, tiene visitas diarias prácticamente cada hora. Por ejemplo, a las 10, a las 11, a las 12, y es un monje el que te da pues la visita. Yo no quise visitarlo porque yo ya he visitado algunos monasterios. En Burgos lo hice, por ejemplo, que me acuerdo, y bueno, y que es un monje que te lleva por todas las salas y te va explicando. Me encantó hacerlo en Burgos, pero tampoco es algo que yo haría a cada monasterio que voy. Entre otras cosas, pues se te pasa un montón de tiempo y para mí tampoco es que sea el objetivo conocer los detalles arquitectónicos, todos los detalles de la historia. A mí lo que me gusta son las visitas que vas por libre, que entras, que puedes mirar, que te tomas tu tiempo, paras donde te interesa y el resto lo ves más o menos rápido. Llámame bruta, pero a mí te digo, también me gusta más ver este tipo de lugares por fuera. Es decir, no sé, esos lugares silenciosos, pacíficos, no sé, con una magia especial. Y yo no sé hasta qué punto esta magia la puedes sentir visitando adentro una visita guiada con un grupo y un monje que te lo va explicando. Junto al monasterio hay un parque también precioso donde está la capilla del ciprés, que en gallego se escribe Capela do Ciprés. No sé cómo se pronuncia en gallego, pero se escribe exactamente igual que en portugués. En portugués sería Capela du Ciprés. Bueno, también un lugar precioso para estar sentada, mirar la naturaleza, respirar, no sé, el misticismo, la magia del lugar. Así que te digo, es el tipo de lugar que a mí me encanta. Yo siempre que voy a España, en todos los viajes intento buscarme algún monasterio para visitar. Por dentro, por fuera, no importa. Siempre están en lugares mágicos, en lugares preciosos. Y bueno, después de este paseo, fuimos a Sarria, donde tampoco vi nada especial. Cruzamos
por la calle principal, dejamos el coche por ahí, nos fuimos a tomar algo y nada, una bebida fresca porque hacía muchísimo calor. Pero en el camino de vuelta por esta carretera que te comentaba al principio, la N 120, tuvimos la enorme suerte que en una de las curvas del camino ya el río iba a nuestra derecha. Es decir, que cuando íbamos, bueno, teníamos montaña o padeo, no sé, no sé qué, pero a la vuelta vas exactamente del lado del río y justamente había una entradita con unas mesas mirando al río, así que mira, paramos y ahí nos tentamos, hicimos nuestro segundo picnic con una vista preciosa del atardecer sobre el río Miño. Así que, bueno, esto es eh, el recuerdo del paseo que hicimos por Lugo. Bueno, si te ha gustado, no te olvides de dejarme un like. Si no estás suscrito, suscríbete al canal y nos vemos pronto. El siguiente va a ser más de Orense. Chao.